Vamos a ir al texto sagrado, hermano, en esta noche. Gloria al Señor para siempre. Acompáñeme a abrir la Biblia en el libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 7, versículo número 37. Gloria a Dios para siempre. ¿Estamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo número 7, verso 37. Saludamos también a los que muy amablemente nos pueden ver a través de esta emisión aquí desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial en la Ciudadela Real de Minas de Bucaramanga, Colombia. Voy a leer dos versiones de la palabra del Señor. Vamos a leer la Reina Valera 1960. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Voy a leer el mismo texto, pero en esta versión, gloria al nombre del Señor. PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeran en él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta noche. Señor, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio, la oportunidad de estar aquí. Y gracias, Señor, porque siempre será una bendición el poder congregarnos, primeramente para adorarte, para exaltarte, pero también para compartir su palabra. Ruego, Señor, que como siempre su misericordia pueda extenderse y tú puedas hablar hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque lo necesitamos, Señor. Sí que estamos necesitados de su gracia, de su presencia sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermano, puede sentarse sin dejar de alabar al Señor. Siempre en la casa del Señor hay libertad para adorar. Yo quiero compartir la palabra del Señor y le he colocado como título Río de Agua Viva, precisamente tomado de el texto que acabamos de leer cada uno de nosotros. Ríos de agua viva. ¿Cuántos han tenido la experiencia de conocer un río? Levante la mano. Un río, no una quebradita, ¿no? Él sabe que existen varias clases de afluentes. Las quebradas son las que conocemos, que son más pequeñas, pero el río ya lleva una cantidad de agua considerable. Normalmente son en ocasiones caudalosos, ¿verdad? Y qué bonito es que cuando uno va a esos ríos que son de agua limpia, viva, usted puede encontrar incluso peces, ¿verdad? Y algunos buenos para echar a la sartén, dicen por ahí. Toda clase de peces. Y por donde quiera que va pasando aquel río que es de agua viva, toda aquella ribera o lo que queda cerca de él,
La característica es que ese río la riega, ¿verdad? Ese río las alimenta con sus aguas. Aquí la palabra del Señor nos da una ilustración y lo asimila, gloria al nombre del Señor, con la presencia del Espíritu Santo. Se dice que el río es una corriente de agua continua que desemboca en otro lugar, un lago o en el mar. También es agua que fluye desde su nacimiento hasta su desembocadura. Sinónimo de río también es torrente, afluente, caudal. Gloria al nombre del Señor. Así que donde quiera que haya un río, hay esperanza de que haya vida, de que, verdad, haya agua, y esa agua alimenta. De por sí es el agua es tipo de vida, porque donde hay agua, hay vida. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, como cristianos que somos, ¿cuántos somos cristianos aquí? El Señor compara de su presencia con unos ríos de agua viva. Así que el ser cristiano no es una religión más, porque alguien compara el cristianismo, no, usted es un religioso más. Y resulta que el cristianismo no es una religión más. El cristianismo tiene unas características definidas, y entre una de las características que debe tener el genuino cristiano, es decir, aquel que vive de acuerdo, no a lo que dice el hombre, sino de acuerdo a la palabra de Dios, es que también en su interior, en su vida, corren ríos de Dios. ¿Por qué corren ríos de Dios? Porque el Señor deposita de su presencia en todo aquel que por su gracia y su misericordia Él le permite acercarse. No podemos, hermano, nosotros vivir una vida cristiana seca, árida, porque esa no es la voluntad de Dios. Una vida cristiana que no experimenta los ríos de Dios. No sé si usted me está entendiendo y usted dirá, hermano, ¿qué será eso? ¿Eso con qué se come? ¿O con qué vendrá envuelto en diciembre? ¿No? Yo creo que estoy hablando con personas que de alguna manera han experimentado la presencia de Dios en sus corazones. Amén, hermanos. Pero esa no puede ser una experiencia espontánea, de tiempo en tiempo. Debe ser continua. Debe ser permanente. Alabado el nombre del Señor. No puede ser una experiencia de vez en cuando. No, el que vive de acuerdo a la palabra del Señor, esos ríos de agua viva son reales en él todos los días. Dije que todos los días, hermano. Alabado el nombre del Señor. Volviendo al texto que leímos, esto lo dijo el Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, que era lo que celebraban los judíos. Y los judíos tenían una costumbre que era que en el último y gran día de esa fiesta de los tabernáculos, entonces ellos sacaban agua y la derramaban delante de Dios. Esa era una costumbre que tenían. Entonces el Señor Jesucristo, tomando ocasión de eso que ellos hacían, entonces fue que se puso en pie. Y entonces se refirió y dijo estas palabras. Alabado el nombre del Señor. Tomando como un ejemplo ese episodio que los judíos hacían. Así que alguien que quiere ser feliz para siempre tiene que venir a Cristo. El cristiano es feliz para siempre, hermano. O sea, no podemos encontrar lo que el Señor nos da en ninguna otra parte, solo en Cristo. Y hablo por mi vida. Cada uno de ustedes tiene una experiencia, pero si a mí me preguntaran a estas alturas de la vida, usted si volviera a nacer, elegiría o más bien buscaría y quería ser cristiano otra vez, decidiría ser cristiano otra vez. Yo diría,
Claro que sí, gloria al Señor. Porque es una bendición. O sea, el que experimenta los ríos de agua de Dios en su vida diariamente, el cristianismo no le es una carga. No le es, como dicen por ahí, un suplicio chino. No le es una tortura. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque es el Señor el que realmente le dio verdadero sentido a nuestra vida. Mire, yo, hablando de la experiencia que tuve el primer culto que fue una iglesia cristiana, ¿usted se acuerda del primer culto que fue? Yo no nací en el Evangelio. Algunos han tenido el privilegio de nacer con padres cristianos que desde que tienen noción del tiempo los traen a la iglesia, y eso es una bendición maravillosa. Dije que es una bendición maravillosa. En el caso mío no fue así. Así que a mí me invitó un hermano de crianza. Yo tenía aproximadamente unos 12 años, calculo. Yo nunca había asistido a un culto, a una iglesia cristiana. Me acuerdo que el primer culto a una iglesia cristiana fue la iglesia de la 22 hace muchos años, por allá en el año 93. Dijo alguien cuando había dinosaurios por acá, hace rato. Y fue un 24 de diciembre precisamente, por eso ahorita, hermano, no dejemos de invitar a la gente a la iglesia. Porque en el caso mío el primer culto fue un 24 de diciembre. Gloria al nombre de Cristo. Así que yo entré a ese culto allá en la iglesia de la 22 hace muchos años. Y a mí me pareció ese ambiente extraño. Así que el que iba conmigo se hizo como a la tercera banca. Y yo vi que él se arrodilló. Y yo, como para no quedar mal, pues también me arrodillé. Porque uno le daba como pena que uno, como dije, como mosco en leche. Y luego me levanté rápido, y cuando yo miraba para acá, el que estaba atrás mío estaba levantando las manos y lloraba. Y yo le decía, ¿qué le estarán haciendo? Pero yo no digo que le hagan nada. Que llora. ¿Sí? Miraba para adelante y otros hermanos allá alabando a Dios con ese fervor, Era un ambiente que yo no había experimentado. Alabado el nombre de Cristo. Así que para mí eso fue impactante. Para mí eso me causó, y le pregunté cuando salí del culto al otro, al que iba conmigo, bueno, ¿y por qué la gente hace eso? Entonces decía, no, es que el Señor, cuando usted viene a adorar a Dios, es algo que usted no lo puede explicar con palabras, pero el Espíritu Santo llega a su vida y le da gozo, le da paz, le da una felicidad, que usted puede levantar las manos y adorar con libertad, y eso para usted no es una carga. Dijo, dígale a Dios que le permita experimentar eso. Gloria al nombre del Señor. Así que qué bonito es ir a un lugar donde haya ese ambiente donde todavía se anhele de Dios. Amén, hermana. Dije que todavía se anhele de Dios, porque hay algunos que ya, pero no, el cristiano que está dentro de los ríos de agua viva, que permite que los ríos de agua viva corran por su ser, siempre tendrá sed de Dios. Siempre tendrá anhelos por más del Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Así que qué bueno que ese deseo que usted pueda tener en su corazón cada día vaya de aumento en aumento. O sea, el cristiano, cuando está en los ríos de Dios, en la vida de Dios, siempre querrá más de Él. Siempre anhelará más de Dios. En cada culto siempre viene con una expectativa de que el Señor puede obrar en su vida. ¿Cuántos adoramos al Señor, hermano? Mire, puede estar pasando incluso por situaciones difíciles, pero los ríos de Dios le dan vida, le dan alegría, le dan gozo, le dan paz. ¿Cuántos adoramos al Señor? Puede que tal vez no haya mucho dinero en el bolsillo,
Pero ese que tiene los ríos de Dios, siempre habrán palabras en su boca para adorar y exaltar al Señor. Puede que incluso no haya para el estreno este 24, hablando del 24. ¿Podemos adorar a Dios? Sí, hermano, lo digo porque es que es una realidad. Porque esto que da el Señor no depende si nos colocamos un chiro nuevo o no. Discúlpeme esa expresión. ¿Sí o no, hermanos? O si usted come pavo relleno o no come. Si come, pues gloria a Dios, come todos los que quiera, los que pueda. Pero es algo que viene del Señor. Es una herencia de los hijos de Dios, de los hijos del Señor, de los que viven de acuerdo a su palabra, que los ríos de Dios corren por su vida. ¿Cuántos podemos adorar al Señor, hermano? Alguna vez usted dirá, o cambio la frase, usted dirá, claro, pastor, como es que usted no está pasando este diciembre como yo. Usted no está pasando estos días como los que yo he vivido. Tal vez usted habla porque no está pasando la situación económica que yo estoy pasando, un ejemplo. Pero quiero decirle, hermano, que Dios siempre lo ayuda a uno. Y hablamos esto de alguna manera porque Dios nos ha permitido pasar por diferentes momentos y etapas en la vida. Pero los ríos de Dios son los que nos han llevado hacia adelante. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? Y disculpe que tome ese ejemplo, pero yo sé que es caminar con los zapatos rotos, pero cantando al Señor, con gozo, con alegría. ¿Podemos adorar a Dios? Pasar situaciones bastante difíciles, pero como dice ese coro antiguo, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cuántos adoramos al Señor? Así que el que le da lugar a los ríos de Dios realmente siente felicidad. Incluso la gente que no tiene a Dios no lo entiende. Como dice, ¿cómo es posible que ese cristiano, ese evangélico, ese que va a esa iglesia, miren la situación que está y es que pasa por la calle cantando coros? Ellos no lo pueden entender, alabado el nombre del Señor. Pero es Dios el que nos sostiene con su presencia. ¿Cuántos adoramos al Señor? Hermano, ninguna otra cosa puede igualar las corrientes de los ríos de Dios en nuestra vida. Esa es la base. O sea, los ríos de Dios no se pueden comparar con nada. El Espíritu Santo dentro de nosotros, la presencia de Dios corriendo dentro de nosotros, no tiene ninguna comparación con nada que exista en el universo. Podemos adorar al Señor, hermano. Porque hay algunos que creen que, alabado el nombre del Señor, que con tener un ejemplo más recursos económicos, eso puede cambiar entonces la presencia de Dios. Y no, hermano. Siempre valore la presencia de Dios, que no la puede comprar un carro, una casa, una carrera. Alabado el nombre del Señor. Nada puede compararse con lo que el Señor nos da. En este camino de la vida cristiana hemos tenido que escuchar a personas que tristemente, cuando hablan con usted, se ponen a llorar y dicen, hermano, yo anhelaría, dijo una vez alguien, y cambiaría todo lo que tengo por volver a sentir la presencia de Dios que sentía antes. Y hablo de gente que se apartó en un momento de los caminos del Señor, que ahora tal vez tiene su casa, y no que eso sea pecado, pero se fueron tras de cosas secundarias y han alcanzado otras cosas, pero dejaron secar la fuente de Dios en su vida. Y hoy, cuando se miran, solamente viven de los recuerdos, de las experiencias que un día tuvieron con Dios. Y tienen cosas materiales, pero dicen, yo cambiaría todo por volver a sentir y a experimentar la gloria y la presencia de Dios que corría por mis vidas antes.
Qué triste, ¿verdad? ¿Culpa de Dios? No. No es culpa del Señor. Los culpables somos nosotros por las decisiones que tomamos. Porque el enemigo entonces nos puede engañar y nos dice que entonces la presencia, los ríos de Dios es más importante que otra cosa. Y qué engaño tan terrible, hermano. Que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros de ser engañado de esa manera. Así que, hermanos, el Señor nos invita para que cada día bebamos más de su presencia. Cada día. O sea, usted no puede vivir de los recuerdos de ayer miércoles o del culto del domingo. No. El que tiene vida de Dios anhela beber de Dios cada vez más. Siempre tendrá y sentirá la necesidad de estar cerca del Señor, de querer más de Él. ¿Cuántos adoramos al Señor? Hermano, si usted no tiene más deseos de Dios, algo anda mal. ¿Podemos adorar al Señor? Si usted y yo no tenemos deseos por la presencia de Dios, deseos por los ríos de Dios, deseos para que el Señor nos llene más, para que el Señor, gloria al nombre de Cristo, nos bendiga más, nos edifique más, entonces podemos tener deseos de otra cosa que desagrada al Señor. Porque es que una de las características de la vida de Dios es que el creyente siempre anhelará más de esa agua que salta, como el Señor le dijo a la samaritana, para vida eterna. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Se acuerda de la mujer samaritana cuando estaba sacando agua? Señor, ¿qué le dijo? Si usted supiera quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua, ¿de qué? De vida. Y la mujer samaritana que estaba en el pozo miraba por un lado y por el otro, ¿y con qué va a sacar ese agua? Y el pozo es hondo. Alabado el nombre del Señor. El Señor le estaba hablando ¿de qué? De su presencia. Que no se puede comprar con nada. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? En un testimonio que yo escuché de un hombre de Dios, el hermano Gille, dice que una vez recibió una llamada y una mujer muy importante del país donde él vivía le dijo: necesito hablar con usted, venga a mi casa. Insistió tanto en que este hombre de Dios era el barrio más importante humanamente que existía en esa ciudad. Dijo: cuando yo entré, eso era un palacio. Yo nunca había visto una casa como esa casa que me hicieron entrar. Vigilantes por aquí, por allá. Eso, una mansión. Dijo: no es que vengo a hablar con fulana de tal. Sí, señor, ella la está esperando, siga. Cuando ya llegó al fondo de esa casa, dice que había en esa silla una mujer sentada. Ella se identificó: yo fui quien quiere hablar con usted. Una mujer, estaba bastante delgada, dice él. Tenía una enfermedad muy grave. Y esa mujer le dice al hermano Gille: mire, a mí Dios me llamó a servirle cuando yo era joven. Dios me habló de que tenía propósitos conmigo. Dios me dijo que me dispusiera en sus manos, que Él me iba a usar. Yo asistí desde niña a una iglesia cristiana, pero yo me desvié, yo me aparté. Digo: mire dónde vivo. Vivía en una mansión.
Dijo, he alcanzado muchas cosas. Me conocen humanamente, he alcanzado cosas. Pero eso que yo vivía y eso que yo experimentaba antes se fue de mi vida. Y a pesar de que tengo estas cosas, le decía, no he vuelto a sentir y a vivir lo que yo vivía en los caminos del Señor. Ese hombre de Dios estaba empezando el ministerio. ¿Y sabe qué le dijo esa mujer a este hombre? Jamás cambie lo de Dios por este mugrero de lo material. Porque ella dice, ¿y a mí de qué me sirve todo esto? Decía. Oh, hermano, con lágrimas en sus ojos y una situación triste, ¿de qué me sirvió todo esto si descuidé lo más importante en mi vida, que fue a Dios? Podemos adorar al Señor, hermano. Bueno, es lo que tenemos, lo que Dios le ha dado a usted. No se puede comprar con nada material. Solo que a veces no entendemos y el enemigo, que el Señor lo reprenda, trata de hacernos creer otra cosa, que eso se puede conseguir allí en cualquier supermercado o en cualquier tienda de barrio. No, la presencia de Dios solo la da el Señor, y aquellos que viven de acuerdo a su palabra la pueden disfrutar. Ríos de agua viva. Cuando usted tiene los ríos de agua viva, esos ríos de agua de vida traen consuelo del Espíritu Santo que fluyan abundantemente en usted. Es decir que el que tiene los ríos de Dios, el Espíritu Santo, también le consuela. Son torrentes de Dios, gloria al nombre de Cristo, que fluyen para consolarle también, para animarle. Las corrientes de Dios que hay en la vida del verdadero cristiano derriban toda oposición de las tinieblas que haya. Dije que derriban toda oposición de las tinieblas que haya. Cuando el creyente valora los ríos del Espíritu Santo de Dios en su vida, esa presencia, hermano, lo va a llevar, aleluya, lo va a llevar adelante. Esas corrientes de Dios lo van a impulsar hacia el propósito de Dios, y va a venir la oposición, van a venir situaciones difíciles, pero los ríos de Dios lo van a sostener. Puede levantar su mano y adorar a Dios. Por eso no permitamos que se sequen en nosotros, porque es los ríos de Dios, la presencia de Dios en nosotros, la que nos sostiene. Porque a veces cualquier cosa nos desanima. ¿Me ha preguntado? Cualquier situación, hay cristianos que cualquier situación lo desanima. Si no lo llaman ni Movistar, que eso sí son canzones. Ay, ni a eso me llamaron, ¿qué hago yo? Pero el que tiene los ríos de Dios, aún en medio del anonimato, vive contento. Vive sostenido por la gloria de Dios. Vive sostenido por la presencia de Dios. La presencia de Dios se lleva las dudas. Los torrentes de Dios se llevan los temores que podamos albergar en nuestra vida. Porque ¿qué no han sentido temor en la vida alguna vez? Hemos sentido temores. Pero cuando le damos lugar a la presencia de Dios, el Señor va sacando todo eso. ¿Podemos adorar al Señor? Solo en Cristo hay verdadera plenitud. O sea, no estamos en el lugar equivocado, hermano. Estamos en el lugar correcto. Dije que estamos en el lugar correcto. Ya depende de la disposición de cada quien. Ya depende del anhelo de cada quien. Ya depende de las decisiones de cada quien. Porque a veces los ríos de Dios están cerca
y hay gente muriéndose de sed. Pero pueden extender la mano también y tomar de la presencia de Dios para ellos. Pero hay algo que no los deja. Qué triste, hermano. Qué lamentable es morirse de sed espiritual y los ríos de Dios tan cerca. Podemos adorar al Señor, hermano. Que el Señor nos ayude. Le repito la frase: solo en Cristo hay verdadera plenitud. El que le permita al Espíritu Santo que fluya, que crezca en su vida, esos ríos de agua de Dios se hacen fuertes en él. Gloria al nombre de Cristo. De tal manera que la persona ya no depende de sus fuerzas, sino depende del Señor. Dije que depende del Señor. Porque si dependemos de nosotros, hermanos, seremos destruidos. Pero cuando dependemos de Dios, entonces avanzaremos. No importa las situaciones o no importa la adversidad. Oh, alabado el nombre del Señor para siempre. Pero hay que darle espacio, hay que darle lugar a esa presencia del Señor en medio de nosotros. Son corrientes de bendición, porque Dios lo que trae sobre el ser humano cuando se dispone, cuando desea agradarle, es corrientes de bendición que lo llevan a sus propósitos. Gloria al nombre del Señor. Todo eso pasó porque Cristo fue glorificado, porque Cristo murió por nosotros. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos después de que resucitó: no se vayan de Jerusalén. ¿Sí les dijo eso? Hasta que sean revestidos de poder. ¿De dónde? ¿De poder del banco? ¿Y por qué es que revestido del billete? No, hermano. ¿De dónde viene el verdadero poder? De lo alto. Que sean revestidos del poder de lo alto. No se vayan a ir. Porque eso es lo que les va a sostener a ustedes. Eso es lo que nos va a sostener a cada uno de nosotros. Y quiero decirle, hermanos, que esas palabras siguen vigentes para usted y para mí. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo están los ríos de Dios en nosotros hoy? ¿Cómo están los ríos de Dios en su vida? Si es que hay. ¿O solamente se vive del recuerdo? Hermano, a mí el Señor me usaba. ¿He escuchado a esa gente? Hermano, a mí el Señor me hablaba. Hermano, yo me gozaba en los cultos, etcétera. A mí el Señor me ministraba, a mí el Señor me mostraba. Y ahorita en este tiempo, ya no sueña ni comiendo frijoles con garra a las 12 de la noche, ni pesadillas tiene. ¿Sabe por qué? No porque Dios haya cambiado, porque nosotros nos hemos alejado de las corrientes de Dios. Ya porque nuestro corazón ya no anhelamos lo de arriba. La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará ¿qué? También nuestro corazón. Puede que nuestro tesoro no esté arriba, Dios nos guarde. Ya nuestro tesoro sea algo por ahí. Podemos adorar al Señor, hermano. El Señor nos ayude. Estamos en el último mes de este año. Y hay algunos que los ríos de Dios no corren por sus vidas, sino que corre es el afán,
el deseo de hacer dinero, el estrés, las cargas. Y eso uno lo ve. Porque ya no hay lugar para alimentar los ríos de Dios. Ya no hay lugar para arrodillarnos. Porque es que ya no nos queda tiempo. Es que estamos muy ocupados. Hermano, nada puede reemplazar lo de Dios. Dije que nada puede reemplazar lo de Dios. ¿Te puede adorar al Señor, hermano? Así que esa pregunta está otra vez en el aire. ¿Cómo están los ríos de Dios en nosotros? El Señor puede correr. No hay tan anhelo por el Señor. Eso es. Así que aquí la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo se puso en pie. Y esta versión dice: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y ¿qué? Y gritó. Dice la palabra del Señor: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ¿qué? Ríos de agua viva. Del interior del que cree en mí, dice la palabra del Señor, de su interior saldrán ríos de agua viva. La pregunta es si están saliendo de nuestro interior ríos de agua viva, o qué está saliendo de nuestro interior. Bendito el nombre del Señor. Es para respondernos cada uno de nosotros. Así que, hermano, tenemos que decir que esta palabra que habló el Señor se ha venido cumpliendo. Los creyentes en todas las generaciones, desde la primera generación de cristianos hasta este momento, todo aquel que se ha dispuesto para alcanzar y disfrutar de los ríos de Dios, los han disfrutado y los han tenido en sus vidas. Y en nosotros no puede ser la excepción. Podemos adorar al Señor. Es decir, que ese llamado del Señor que se puso en pie, también hoy nos habla. Y también hoy el Señor pudiera decirnos: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el Señor nos puede preguntar hoy: ¿ustedes después de más de 2000 años los están disfrutando? ¿Lo están experimentando en sus vidas? ¿Es una realidad en usted y en mí? ¿O solamente es un texto que no sabemos de memoria? Alabado el nombre del Señor. Pero de tales ríos ya no están. El Señor nos ayude, hermanos. La palabra del Señor y el anhelo de Dios es que usted nunca los deje secar. Porque si usted deja secar los ríos de Dios, ¿qué le va a pasar? Dígame, ¿qué le va a pasar? Donde no hay agua, ¿qué pasa? Se seca, y el que se seca, ¿qué pasa? Como dicen por ahí. Se muere. El que no es rociado o no permite los ríos de Dios en su vida, se muere espiritualmente. Se seca y se muere. Hermano, y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y mucho menos en estos tiempos finales, donde usted y yo tenemos que estar apercibidos de la realidad en que estamos viviendo
Y eso solamente es posible cuando usted permite a Dios en su vida. Alabado el nombre del Señor. Dice la Biblia que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que levantó de los muertos al Señor, dice, Él también nos levantará a nosotros. Dice la palabra, Él también nos levantará a nosotros. O sea, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en el levantamiento de la iglesia, es el que va a resucitar a los muertos en Cristo y va a transformar al que esté vivo. En un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y esto mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Cómo es posible eso? Solamente los que tengan vida de Dios. La pregunta es si no está la vida de Dios. Entonces, Dios nos guarde, hermano. Eso no va a pasar. Eso va a pasar en aquel que tengan los ríos de Dios en su vida. Usted puede adorar a Dios, hermano. El Señor nos está hablando en esta noche y nos está diciendo, ¿cómo está el nivel? ¿Cómo está el nivel de usted con respecto al agua de Dios? Si lo gobierna el Espíritu Santo a usted, si me gobierna el Espíritu Santo a mí. Todavía anhelamos más de Dios, todavía deseamos más del Señor. O ya nos creemos, o creemos que estamos llenos, que no necesitamos más, que estamos completos. Que el Señor nos ayude, hermano. Para ir finalizando mi parte en esta noche, tenemos que examinarnos. Sinceramente. Y si hay algo que está mal, hay que decirle, Señor, ayúdame. Si ya no hay el mismo deseo por Dios, hay que decirle, Señor, ayúdame. ¿Podemos adorar al Señor, hermano? Y estoy muy serio. Y esa decisión nadie la puede tomar por usted. Cada uno de nosotros debemos tomar esa decisión. En el último y gran día de la fiesta, hay ríos de Dios para todo aquel que se quiera acercar a Él. Pero cada uno decide. Cada uno decide. Valore lo que Dios ha puesto en usted. Finalizo con ese testimonio que les he contado, pero que a mí me quedó la imagen de ese muchacho estando allí en el lugar donde empezamos hace un tiempo atrás. Alguien que yo distinguí que se bautizó conmigo. Iba pasando y supo que pues estábamos colaborando, como siempre me estaba colaborando en este lugar. Y con lágrimas en sus ojos decía, yo he anhelado volver a la iglesia. Y no he sido capaz. Una persona que compartimos en la vida cristiana de comienzo. Estuvimos en vigilias, cultos gloriosos, campamentos gloriosos. Pero
descuidó lo importante. Decía, yo me conozco la mayoría de iglesias cristianas en Bucaramanga ya. Trato de restaurarme en un lugar y no soy capaz. Dijo, es más, en la mayoría de veces no soy capaz de estar en un culto completo. No soy capaz. Dicho y hecho, yo dije, pues entre, y a la mitad del culto, dijo, se fue. ¿Y sabe qué decía? Yo anhelo otra vez que Dios me ayude. Estaba atado con tantas cosas, con tanto pecado. Hermano, muy triste, muy doloroso. Si yo le preguntara a ese muchacho, ¿usted alguna vez pensó terminar en esa condición cuando estaba en el evangelio? Él me dirá, nunca. Porque esto es un descuido silencioso a veces. Un descuido que viene poco a poco. Ya no se anhela venir a los cultos. Ya de pronto se llegas cada 8 días, luego cada 15 días, luego cada 20, luego cada mes, y luego cada 2 meses, luego cada 6 meses. Y como algunos que yo distingo, cada 31 de diciembre, como por agüero. Dicen como para empezar en la presencia de Dios, pero todo el año usted no lo ve. Tremendo. Porque dice la Biblia que un abismo llama a otro. Por eso, valoremos lo que tenemos. Dígale, Señor, yo quiero más de ti. Si Dios le ha dado, pídale más. Si Dios le ha dado experiencias, pídale más experiencias con Dios. Si Dios le ha dado bautismo del Espíritu Santo, dígale, Señor, dame más de esa presencia. Si usted habla en lengua, dígale, Señor, dame nuevas lenguas. Siempre anhele más del Señor. Porque entonces cuando hay hambre y sed de Dios, Él entonces nos va a dar. Pero si no, entonces esos ríos se van a secar. Las corrientes de Dios se van a secar. Y cuando se secan las corrientes de Dios, las fuentes de Dios, entonces va quedándose el mugre. Porque un río cuando fluye va sacando todo aquello que caiga. ¿Sí o no? Cuando están las corrientes fluyendo, van sacando, van orillando lo que caiga. Pero cuando ya no corre el agua de Dios, entonces lo que caiga a nuestra vida se va a quedar. Y no para hacer bien, sino para destruir y para dañar. Necesitamos los ríos de Dios en nosotros. Y si usted tiene que decirle en esta hora, Señor, vuélvalos a hacer fluir, el Señor es poderoso otra vez. Claro, usted tiene que tomar decisiones. Tienes que ser sincero con el Señor. Debemos ser sinceros con Él. Pero un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a estar de pie en esta noche. Señor, te adoramos. Te damos gracias por su palabra en esta hora. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Sí que te necesitamos, Señor. Sí que necesito de su gracia. Que los ríos de Dios puedan otra vez
Si es necesario usted decirle volver a fluir. Si debe pedirle perdón al Señor por el descuido espiritual, dígale: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Pero no se deje secar, no se deje morir. Cuando hay un Dios misericordioso al cual podemos clamar, al cual podemos pedir que nos ayude. Oh Señor, aquí estamos. Puede levantar su mano en esta hora y decirle: Señor, aquí estoy. Necesito volver a tu presencia, como decía el salmista: cuán amables son tus moradas. Quiero volver a desearlas. Quiero volver a desear esa agua de vida. Oh Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Un momentico del Señor, dígale: ayúdame. Ayúdame. Dígale al Señor: de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor, en tu presencia. Voy a decirle al Señor en esta noche: hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia. díselo a Él. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es su ministrar, Señor. Qué buena es su presencia. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Dios bendiga a los que muy amablemente estuvieron acompañándonos en esta misión del día jueves. Si el Señor así lo quiere, el próximo domingo, 9 de la mañana. Dios les guarde, buena noche.